Padre, te damos gracias por ser un Padre tan amoroso, perdonador y generoso con nosotros. Estamos tan agradecidos de conocer a tu Hijo Jesús y por las personas que has traído a nuestra vida, que nos han guiado a Jesús y que de la misma manera, como pago, que nos use a nosotros para que otros conozcan a Jesús. Ellos lo hicieron con nosotros y ahora que nosotros lo devolvamos, compartamos con otros. Y pido esta mañana que al estudiar tu palabra y miremos el cielo, que nos recuerdes que no estamos en casa, que todavía eso va a llegar. Al estar sufriendo con incontables problemas que suceden todo a nuestro alrededor, nacionalmente e internacional, y al lamentar esta tierra y todos los problemas y el dolor que viene con esto, recuérdanos que no hemos llegado a casa. No hemos llegado. Padre, pedimos por el ministerio de niños al lado de esas preciosas vidas. Bendícelos al escuchar de Jesús y que ellos y nosotros seamos sensibles a tu Espíritu Santo al enseñarnos de la palabra de Dios, de tu corazón de vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el pueblo dijo amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 2. Si necesitan una Biblia, levante la mano y pueden llevarte una. Como algunos de ustedes saben, que algunas personas dicen que el libro de Apocalipsis no debe ser enseñado porque es demasiado difícil para entender. Pero como hace 300 años, en un barco pirata, el capitán se enojó tanto por la interpretación de uno de sus marineros de Apocalipsis que lo hizo caminar por la tabla. Este hombre no era tonto. Le preguntó al capitán, antes de saltar, ¿puedo tomar un vaso más de root beer, esa gaseosa? El capitán le dijo, te daré tu último deseo. Entonces tomó el vaso de jugo y saltó. ¿Sabes? Se habría ahogado excepto por una cosa. Root beer floats, o sea, es una bebida que se llama root beer flota, literalmente. ¿No te gusta el root beer? Y en la lección de hoy, Dios saca a flotar algunos pasajes para nosotros y vamos a ver cómo esto nos afecta y nos impacta. Capítulo 2 de Apocalipsis tiene los mensajes de Jesús a 4 de las 7 iglesias. La semana pasada vimos a 3 de las 7 iglesias, terminando con la carta a la iglesia de Pérgamo, con estas palabras finales. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Dice a los miembros fieles de la iglesia de Pérgamo, y yo creo que podemos agregar a esto, y también de Calvary Chapel, Lebanon, verso 17, porque dice a todo el que esté dispuesto a oír, oiga, somos nosotros. Si cambiamos de ellos a nosotros, comeremos el maná que está escondido en el cielo. Para los nuevos en la fe, como trasfondo, Dios, a través de Moisés, sacó a los hijos de Israel de Egipto alrededor de 1500 a.C. y durante los siguientes 40 años vivieron dando vueltas en el desierto donde no tenían la capacidad de cultivar alimentos en el desierto y necesitaban comida como para 2 millones de personas. Entonces Dios, en Éxodo 16, le dice al pueblo, voy a darles o hacerles llover comida del cielo para ustedes. Cada mañana llovió el maná del cielo que continuó durante 40 años. Aquí Jesús habla del maná escondido en el cielo que tomaremos nosotros. Para un judío en la época de Juan, el término maná escondido era un término con el cual estaban familiarizados, porque los rabinos enseñaban que en el sexto siglo antes de Cristo, cuando fue destruido el templo de Salomón, pero antes de conquistarlo los babilonios y destruyeron Jerusalén, enseñaron que Jeremías, el profeta, fue al templo hacia el lugar santísimo y sacó el recipiente con el maná que era guardada en el arca del pacto. Y enseñaron que luego Jeremías llevó eso al monte Sinaí y lo escondió
y escondió la olla de maná en una cueva. Los rabinos creían que cuando viniera el Mesías, esta olla de maná se recuperaría una vez más. Entonces, para un judío, la frase maná escondido señalaba el cumplimiento mesiánico. Pero para un cristiano, el maná escondido habla a nosotros de la persona de Cristo y los beneficios de la comunión con Cristo que disfrutamos por esta unión mística, por su sangre y su cuerpo. Jesús habla en Juan 6 de la comparación entre el pan venido del cielo y el pan del cielo, diciendo esto. Jesús les respondió, le digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que, como el maná, desciende del cielo y da vida al mundo. Hablando de sí mismo. En verso 35 de ese mismo capítulo dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y luego Jesús agrega esto y dice que un día tú recibirás y yo una piedra blanca. Dice la segunda parte del 17 de Apocalipsis. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Ahora, hay varias posibilidades aquí. Número uno, había una antigua leyenda judía que cuando el maná caía del cielo sobre los israelitas, también caían piedras preciosas. Si ese es el significado pretendido, podría referirse a nuestra salvación que bajó como un don gratuito del cielo, como el maná. La segunda posibilidad es que en las antiguas cortes de la ley, las piedras negras y blancas eran usadas para dar un veredicto sin decir palabra. Negro significaba condenación y blanco absolución. Se nos va a dar una piedra blanca, somos absueltos. La tercera posibilidad, y me gusta esta, en la época de Juan era costumbre o señal habitual de amistad entre amigos íntimos darse un pequeño cubo de piedra o de marfil con las palabras grabadas en él, que tenían un significado especial que solo entendían los dos amigos. Las palabras eran escogidas para el que recibía la piedra. Y pienso que esto es asombroso, que Jesús tiene una piedra para ti que tiene palabras que solo tienen sentido para ti. Y quizás toda tu vida se te dijeron mentiras y la palabra en esa piedra es algo que rompe esa mentira, que Él quiere hablarte a ti. Va a ser lindo. Y yo ansío, vamos a tener mucho tiempo. Ansío visitar con todos ustedes y todos ustedes con todos ustedes para ver qué dice esa piedra. Y tú explicando la historia, por qué es eso y por qué te significa tanto para ti. Va a ser muy emocionante. Hay otra posibilidad que sale en Apocalipsis 19:7. Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Entonces es una piedra blanca y quizás piensan que es como un diamante que significa el juramento en un matrimonio, un compromiso. Bueno, ¿fue lo que se pretendió aquí? Probablemente no, pero es un hermoso pensamiento del compromiso que hizo Jesús con su novia, a ti y a mí. Y después vamos a la iglesia número 4 de 7 en Apocalipsis 2:18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Vimos eso en un mensaje anterior. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tu perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra.
permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojé en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos, las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, que los que no han seguido esta falsa enseñanza, o sea, verdades más profundas, como ellos las llaman, en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ahora, primero, algo de trasfondo. Esta es la carta más larga de las 7 escritas a una iglesia que probablemente o históricamente es la menos importante iglesia de todas. Era una ciudad de más o menos 20 a 30 mil personas. Era un pueblo de trabajadores. Tiatira estaba situada en el punto donde 2 valles convergen, donde 2 ríos se unen. El Hermos y el Caistro era un tipo de ciudad industrial con sede para muchos gremios, muchas sedes para trabajadores de bronce, que hacían cosas de barro, entrenadores, tejedores, fabricantes de túnicas, y en particular famosa por su industria de tintura de telas, y de hecho era la ciudad donde fue la primera convertida de Pablo en Europa, la de Lidia. En Hechos 16:14 dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa quien adoraba a Dios. Mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Entonces Lidia era de Tiatira. Ahora, estas palabras de juicio que Jesús habla aquí contra Tiatira se entienden como aplicadas a 2 grupos. Número 1, la iglesia apóstata que estaba en Tiatira en la época de Juan. Pero segundo, de una era de los romanos en la Edad Oscura de aproximadamente 590 a 1000 después de Cristo, que era un periodo muy, muy oscuro de la iglesia. Pero de nuevo, como en la mayoría de sus cartas, Jesús comienza con palabras de afirmación. Verso 19 dice esto: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿No hace poco calor aquí? ¿Pueden levantar el aire? Porque si hace calor allá abajo, está muy caliente acá arriba. Gracias. Es significativo comparar nuestras vidas a lo que Jesús elogia aquí. Pregúntate esto. ¿Te elogiaría por tu amor, por tu fe, por tu servicio, por una resistencia o perseverancia con paciencia? La palabra servicio en griego, diácona, y el sustantivo significa aquellos que ministran, que sirven en la iglesia. Y entonces es un mensaje para ti esta mañana, tú que sirves en la iglesia en distintas maneras, todos los que han hecho un servicio a sus hijos. Quiere hacerte saber que tu trabajo, tu servicio, no es desapercibido por Dios y será recompensado. Me encanta Hechos 10, donde le habla a Cornelio un ángel, y esto se lleva a cabo. Es un centurión romano. Y mira al ángel con terror.
¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Dios no se olvida tus actos de servicio y tus dones a los pobres o donativos. Jesús dijo: si aún das un vaso de agua fría a un niño en mi nombre, no perderás tu recompensa. Dios tiene todo eso registrado, todos esos actos de amor, de fe, de servicio y de paciencia, perseverancia. Y Jesús te dice lo mismo a ti en Apocalipsis 22:12, de un evento que viene pronto. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho en el trono de juicio. Y luego los 4 siguientes versículos, Jesús enuncia su queja contra la iglesia de Tiatira en verso 20. Pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y les daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Y en el Antiguo Testamento, la reina Jezabel era la esposa extremadamente malvada y vil de su igual malvado y vil esposo, el rey Acab. Jezabel había suscitado el culto febril y lealtad al falso dios Baal, a las tribus del norte de Israel. Y en la época de Juan, aparentemente había una profetisa judía en Tiatira que era una maestra y oráculo que operaba un santuario civil, un oráculo promocionando la brujería que era casi una copia exacta de la Jezabel original. Y durante la Edad Oscura, que representa la iglesia de Tiatira, las prácticas paganas y la idolatría entraron a la iglesia y en su vida y práctica. Era un periodo que incluía la Reforma y las 95 tesis de Lutero contra los rituales antibíblicos y el dogma y la doctrina antibíblica de la Iglesia, que suplantó el mensaje simple de la Iglesia primitiva sobre la salvación solo por la fe, solo por las Escrituras, solo en Cristo, solo por la gracia. La Reforma habló de estos errores. La salvación o los rituales no bíblicos, como la adoración a María, demandando confesión oración, creyendo en el purgatorio y la adoración a los ídolos e imágenes de santos religiosos, pagar indulgencia, orar por los muertos, demandando confesión ante un sacerdote como intermediario, en vez de ir a Dios. Era un tiempo cuando se le dio el poder al Papa, y bajo ese poder la Iglesia romana instituyó la Inquisición, donde en su tiempo decenas de miles de cristianos. Vemos la foto de quemándose a la hoguera. Muchos cristianos, bajo ese poder, la Iglesia romana instituyó la Inquisición, donde en su tiempo decenas de miles de cristianos fueron perseguidos, quemados en la hoguera por cosas tan inocentes como ser bautizado como adulto. Muchos de ustedes de descendiente europea están aquí, fueron traídos aquí por sus ancestros, porque escaparon de esa persecución religiosa y ser quemados a la hoguera. Y en el verso 20, Juan Walwood dijo esto: aunque la fornicación, que se refiere a la inmoralidad sexual en general, frecuentemente se menciona en el libro de Apocalipsis, este es el único lugar donde la referencia a Jezabel, donde el adulterio se indica con una referencia particular a la violación del voto matrimonial.
Y a través de la Biblia, Dios habla de nuestra relación con Dios, tu relación, como eso de un voto matrimonial o un compromiso matrimonial. Y Ezequiel hace un punto de esto. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Él hizo esto contigo si eres creyente. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Pero pervertieron eso y unos versículos después, el 17 dice, tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que te había dado y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Pasó esto en la era oscura. Eso es adulterio contra mí. Y adorar a los santos. Vi esta foto. Este es santo a quien puedes orar, el santo patrono de los que toman pruebas y vuela. José Cupertino, y él te ayudará a tomar tus exámenes. Les digo, ven cómo vuelan. Cuando yo estaba en el secundario, lo único que podía hacer para ayudarme era sacarme volando de esa aula. No te ayuda a orar a José. Estas acciones no son bíblicos. Dice que adoraban promovían la adoración a ídolos, pero esta acción no es bíblico. Jezabel enseña específicamente a la iglesia de Tiatira, por la cual es condenada, porque come comida ofrecida a los ídolos, y esto aparece en el libro de los Hechos también. Pero en la ciudad de Tiatira, esta ciudad de gremios, de sindicatos, esta práctica era casi una obligación de comer esta comida. Y si no lo hacías, garantizaba ruina financiera, porque si un cristiano en Tiatira quería avanzar en su trabajo, como nosotros entendemos, para ser parte de este gremio y participar el beneficio de estar en ese gremio, tenía que asistir a los banquetes regulares que muchas veces se llevaban a cabo en templos paganos, y eran comidas que tenían carne ofrecida a los ídolos. Y negarse a asistir a estos banquetes era perder la membresía, que era un suicidio financiero. Saben que la práctica exacta existe hoy en día, ¿no es cierto? A veces dejamos a un lado y transigimos en las cosas bíblicas y causa efectos devastadores, donde te excluyen si no los cumples. Esta historia más chistosa se cuenta de una familia en New York que compró un rancho en Texas donde tenían la intención de criar ganado. Los amigos los visitaron y preguntaron si el rancho tenía nombre. Bueno, dijo el ganadero neófito, quería llamarlo Bar-J. Mi esposa le gustaba Susie Q. A un hijo le gustaba Flying W y mi hija quería Lazy Y. Entonces lo vamos a llamar Bar-J, Susie Q, Flying W, Lazy Y. Rancho de ese nombre. ¿Y dónde está todo el ganado?, le preguntaron los amigos. Oh, desafortunadamente, ninguno sobrevivió la marcada. Bueno, ese es el lado más liviano de transigir. ¿Qué harías tú para transigir en tus creencias? Tenía un padre asombroso y nunca me contó esta historia. Mi madre me lo contó. Pero cuando mi padre estaba en la Segunda Guerra Mundial, no tomaba alcohol y había un grupo de hombres que quería forzarlo a tomar. Me contó mi madre esta historia. Lo pusieron en un barril de 50 galones de gasolina que lo iban a encender si no tomaba. ¿Dónde encuentras eso hoy en día? ¿Dónde lo encuentras? ¿Qué dejarías atrás? ¿En qué camino morirías? Oramos por las clases de los niños aquí al lado, porque van a enfrentar muchos montes de estos. Van a tener que decidir en cuáles se van a parar y en cuál van a entregarse.
Siempre hay consecuencias. Siempre hay un precio que se paga, como acá. Y se nos dice en Apocalipsis 2:21. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, aquí está la consecuencia. La arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Cuando dice sus hijos, se refiere a aquellos que se crían bajo esta religión falsa, este sistema falso de la iglesia apóstata. Una traducción dice así, hablando de estos hijos que van a morir, dice que se maten por muerte y se refiere a la segunda muerte, la muerte en el infierno. Yo sé que hay personas salvas que creen en la Biblia, que aman a Jesús en estas iglesias hoy, en las iglesias católicas y protestantes. Esas personas están, y algunos de ellos son mis queridos amigos, pero son iglesias donde el Evangelio no se predica. Y cuando hablo con ellos de esto, les digo, si tienes abierta la mente para escuchar, escuchen. Fueron salvos a pesar de un sistema que promueve la salvación por las obras, donde el Evangelio no se predica. Tú de alguna forma saliste de eso, te escapaste de eso. Pero ¿qué si tus hijos se envuelven en eso de salvación por obras o no oyen el Evangelio y se pierden por la eternidad? Y le digo esto a mis amigos, vale la pena quedarse en esa iglesia si el Evangelio no es predicado, si hay una real y potencial consecuencia de la eterna condenación de tus hijos por no predicarle la salvación solamente por la fe en Cristo. Entonces lo estás desviando si no escuchan eso. Si piensas de la horrible persecución de verdaderos creyentes por la iglesia apóstata en la edad oscura y su perseverancia paciente, de ellos dice Jesús en el verso 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdaderas más profundas como ellos lo llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y luego la promesa de una recompensa para aquellos que permanecen fieles, que Dios da a estos en verso 26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír deben escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Dice, si se mantienen firmes hasta el fin, les daré autoridad sobre todas las naciones, la llave a las naciones. ¿De qué habla Jesús aquí? Pablo menciona lo mismo en 1 Corintios 6:2. Dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo durante el reinado de 1000 años de Cristo. Segunda Timoteo 2 dice, Timoteo habla, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Pero si perseveramos, reinaremos con Él. Lo que dice Juan aquí tiene paralelo a estos versículos en Salmos 2. Quizás han visto esto en el capítulo, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, como toda la tierra, como posesión tuya, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Y qué quiere decir? Y nuestro futuro derecho de reinar de esta manera está en el verso 27 y 28. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las
harán pedazos como si fueran ollas de barro, casi igual que Salmo 2. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir que Jesús nos dará la estrella del alba? El mejor comentario de la Biblia es ¿cuál? La misma Biblia. ¿Qué es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y de nuevo, al 2:28, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Yo les daré a Jesús. En esencia, cuando llegues al cielo, Dios te dará a Jesús. Te daré la estrella de la mañana. ¿Qué día será eso? Cuando a nosotros se nos dé a Jesús. Cuando entregué mi vida a Cristo, yo me imaginé ir al cielo en una forma en blanco y negro. Era imaginarme ir al cielo y que había un mostrador, un ángel detrás del mostrador y me daba mi asignación para el coro y sería la última fila basado en el comportamiento en la tierra y también la cualidad de mi voz. Me daba mi apartamento y no importa tanto porque mi lugar es tan pequeño, me voy a mudar con Ted porque Ted va a tener una casa grande. Dice que va a tener un yate y en el yate habrá un helicóptero y un submarino. Entonces, no puedes ganarle a eso. Puedes venir a visitar la mansión de Ted. No me importa mi lugar pequeño. Y me imagino que estoy en el mostrador recibiendo esto y el ángel saca una bolsita que me tira polvo de estrellas y me tira y yo digo, wow, wow. Y de pronto estoy listo para el cielo. Wow, esto es lo que yo esperaba. Pero después leí en la Biblia que dice algo diferente. Dice, seremos como Él al verlo a Él como Él es. No hay polvo de estrellas. Y ahora cambia el cuadro. Y lo que yo comparta lo que compartí antes, esto es 1000 veces mejor. Entrando al cielo, a través del velo, las personas amadas que me saludan, puede ser si suba ante mí, ella estará o yo estaré para ella. Ver las personas que viendo a mis padres, mis amigos, y veo una multitud de personas y le digo a mi mamá y mi papá, ¿qué está sucediendo allá? Oh, ese es Jesús. ¿No lo has conocido todavía? No. Tienes que verlo. Entonces camino y empiezo a empujar a la gente y en el cielo a nadie le importa que lo empujes. Y saben que tú eres el nuevito ahí y entienden lo que está sucediendo y quieren que llegues ahí. Y al ir por esa multitud, veo cada vez más la espalda de Jesús. Me está dando la espalda. Y al llegar ahí, Él se vuelve a mí despacio y me da esa sonrisa. ¿Saben esa sonrisa? Esa sonrisa de amor incondicional. Y camina hacia mí y me envuelve en sus brazos. Me envuelve en sus brazos. Y al abrazarme, me susurra y me da quizás esa piedra blanca con mi nombre. Y al susurrarme digo, no, estoy tomando mucho tiempo, Jesús. Tiene mucha gente aquí. Y empiezo a empujarlo y Él me abraza más fuerte. Aquí es el punto. La Biblia dice que nosotros seremos como Él, como resultado de verlo como Él es. Y yo creo que esa transformación se va a llevar a cabo. No puedo garantizarte esto, pero te voy a decir lo que yo creo, que cuando veamos a Jesús, vamos a ser hechos a la imagen de Cristo, como resultado de verlo como Él es y como Él nos ve a nosotros también. Va a ser una realización. Encuentro que es importante pensar al cielo mucho. C.S. Lewis dijo esto, si yo me encuentro deseando aquello que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que yo fui hecho para otro mundo.
Esto se escribió por un escritor anónimo. No somos ciudadanos de ese mundo tratando de llegar al cielo. Somos ciudadanos del cielo tratando de pasar esta tierra. Ese entendimiento radical cristiano puede cambiar la vida. No vivimos para ganar el cielo o el amor de Dios o comprar la salvación. Todo eso se nos da como dones comprados por Jesús en la cruz y entregados gratuitamente a nosotros. Debemos vivir como los redimidos de Dios, como herederos del cielo y como ciudadanos de otra tierra, del reino de Dios. Debemos vivir como aquellos que están de viaje a casa. Nuestro hogar. Y nosotros sabemos que es un hogar donde las luces estarán encendidas y la puerta abierta y nuestro Padre nos esperará cuando lleguemos. Quiere decir que en todo nuestra vida debe ser gozosa nuestra alabanza, esperanza en nuestra vida y seguro nuestro futuro, porque no hay nada que perdamos en la tierra que pueda robarnos de los tesoros que Dios nos ha dado y nos hará un día en el cielo. Lo opuesto a eso es lo vacío de este mundo. Tengo una cita de un ateo, Ted Turner, muy orgulloso. Y al pensar en el cielo, él dice, yo sé lo que quiero que pongan en mi tumba. No tengo nada más que decir. En su tumba no tengo más que decir. Bueno, Dios tiene mucho más que decirle a Ted Turner. Y tú puedes elegir esa decisión. Una razón que es importante pensar mucho del cielo es porque el cielo cambia tu corazón cuando tú hablas a otros de Jesús. Porque cuanto más hermoso es el cielo, es imposible el horror y el terror del infierno no sea cada vez más gráfico y la disparidad entre las dos cosas. Si pienso un poco del cielo, voy a pensar un poco del infierno, pero si pienso mucho del infierno, voy a pensar mucho en el infierno y voy a pensar que hay muchas personas que no solo quieres que lleguen al cielo y el gozo del cielo, y en la gran comparación entre el cielo y el infierno, quieres que se mantengan fuera del infierno. ¿Y tú? ¿A dónde estás? ¿Has aceptado a Cristo? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Quizás estás escuchando por radio o viendo por internet. Y voy a invitarte a hacer esta oración. Si haces esta oración, vuelve en 2 semanas a ser bautizado. Si estás en casa y escuchando por radio, llámanos y te bautizaremos. Esto no es algo exclusivo, ni un club exclusivo. Esto está abierto a todo aquel que quiera. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias por la salvación gratuita que se nos ha dado por Jesucristo. Y si estás aquí, estás escuchando y viendo, y Dios ha tocado tu corazón, si quieres orar para recibir a Cristo, te animo, haz esta oración en silencio. Quizás lo quieras decir en voz alta, pero repite esto. Padre Dios, yo admito que he pecado. He cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor. Tu muerte en la cruz para que yo tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias por morir por mí. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir vidas que te honren. Y, Señor, danos esa anticipación, ese deseo por el hogar por el cual fuimos creados para vivir. Fuera de este mundo del cual estamos solo pasando a nuestro hogar verdadero en el cielo. Y por eso te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo dijo amén.